Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder nuevamente hacer una aportación que espero que sea del interés y el agrado y que puedan compartirlo con otros. Y en ese momento me acompaña para esta ocasión de análisis muy interesantes con Jimmy Rodríguez, ¿Qué eh, tal? Jimmy Temático. Bienvenido aquí al canal de Ana Radioactiva. Muy bien, Janet, gracias. Jimmy Rodríguez, Jimmy temático, como sea, al final de cuentas soy el mismo. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo te encuentras? Estimada audiencia, un gusto estar de nuevo con ustedes. Ya tenía un buen de tiempo, Janet, que no nos reuníamos. Y el día de hoy, por cierto, que no está con nosotros Ismael, ¿verdad? Ay, sí, es una pena que no nos pueda acompañar, pues. Sí, claro. Y el triunvirato, Exacto. la Pero Trinidad, por motivos de trabajo, ¿no? Por motivos por de supuesto. trabajo, Ismael se ha tenido que ausentar ahorita, está bien metido en la panadería, ya todo el mundo sabe que él se dedica a la panadería y que por cierto, ahorita seguramente está afilando ahí, como decimos por ahí, uñas, no, decimos en México afilando uñas cuando se dedica a robar, no, sino afilando ya las recetas, nos han dicho, de pan de muerto, ¿no? Porque estamos ya, Pan de muerto, ¿verdad? Está cerca la gran fiesta mexicana, el Día de Muertos. sí, hombre. Creo que es un día muy importante y se observa en muchos países donde hay colonias mexicanas. El Sí, mexicano tiene eso, ¿no? De amar con pasión sus tradiciones claro. y qué bueno de disfrutar yo de la compañía y la amistad de estos dos buenos amigos mexicanos, Jimmy e Ismael. Su trabajo duro, honrado como panadero, Sí, eh, así que atenderlos, no queda de otra. Hay que cumplir con los deberes que exacto. Si no, no tenemos. comemos. Si no, no Así comemos. es. El que no trabaja, no Que come. no coma. Exacto. Así Muy es, bien, Janet. Jimmy. Entonces nos convoca esta ocasión muy importante porque tenemos que hablar acerca del tema que es la coyuntura geopolítica mm, más importante que se nos ha presentado en estos últimos días, ¿no? Terrible lo que está pasando en Medio Oriente, Palestina, Israel, al parecer está llegando a su clímax. ¿Qué Claro. opinión te merece a ti, Jimmy? Sí, y por cierto, audiencia, ¿Mm? ahorita cuando dice Janet de los últimos días, no son de los últimos días de la Guachi ni de Stephen Lett, ¿no? Sino de lo que las noticias recientes que se han dado, por ejemplo, a partir de este mes de octubre, en donde, si bien es un tema, digamos, que se ha dado, vamos, constantemente a partir del 14 de mayo de 1948, cuando Israel asume esta postura de ser un Estado político y asignado precisamente por la ONU a través de la OTAN. Sin embargo, a partir de esa fecha, por ejemplo, en Israel, se han dado estos conflictos precisamente con estos miembros o ciudadanos de Palestina, que si bien para mucha gente le genera un conflicto entender quiénes son los palestinos y quiénes son los israelíes, pero hoy por hoy, por ejemplo, se puede entender que bajo la ocupación que se tiene, por ejemplo, de judíos considerados como israelíes, digamos, en Palestina, pues ellos son los judíos como tal, pero los palestinos ahora son los desplazados, los islámicos desplazados, y que hoy actualmente tienen perdido mucho del territorio. Tema que si bien es lo que platicábamos con Janet precedente a esta presentación con ustedes, amigos, que si bien realmente el conflicto como tal, pese a que Israel ha actuado de una manera agresiva en contra de territorio islámico, realmente ellos tienen hasta cierto grado una relación pacífica, vamos, tranquila, pese a que Israel ha ganado territorio, pero quien está detrás de todo este relajo, detrás de este asunto mediático, es el grupo terrorista Hamas, que por cierto, el activismo, estamos en contra de la violencia, siempre lo hemos dicho, estamos en contra de la violencia. Lo que vamos a hacer el día de hoy con Janet es un tema de análisis, ¿no crees, Janet? Un tema Así únicamente de es. analizar la situación, pero
estimada audiencia, Janet, que no se nos olvide que detrás de todo esto, vamos, de la mano, bajito, por debajo de la falda, está un grupo religioso que también está interesado en todo este tema y que pudiera parecer un tanto sospechosa su participación de forma directa o también indirecta, ¿no crees, Janet? Así es, y justamente en ese momento van a ver una captura, es Ujú, justamente sacada de la página de la JW, ujú, que hizo pues llegar a todo el mundo, haciendo alusión a que los acontecimientos en Israel mm, podrían estar precediendo al Armagedón, ¿no? Ahí ya, como dice la pregunta, ¿no? Justamente ujú. lo que sucede en Israel será el inicio del Armagedón. Exacto. Janet, te quiero comentar algo, disculpa que te interrumpa. Dale, dale, tú eres aquí el Fíjate, invitado. gracias, Janet. Fíjate que hace rato comentábamos sobre este tema. Aquí está cuestionante, por ejemplo, en la publicación, ¿verdad? Porque primero es en la página oficial de la JW, pero sin duda esto se va a proyectar o se va a presentar dentro de la revista La Atalaya, seguramente, ¿verdad? Este título que estamos viendo en pantalla ahorita, de nueva cuenta. Pero en una adoración matutina que me gustaría también que se presente en esta pantalla, o tal como lo podemos ver también en pantalla, y que le voy a dar lectura, es a lo siguiente. Voy a leer con ustedes un tema en donde, en una adoración nocturna, matutina, quién sabe si haya nocturnas, ¿verdad? Ellos ya sabrán, ¿verdad? Si tienen adoraciones nocturnas, ¿verdad? Pero bien, en esa reunión, digamos, dice lo siguiente. Hubo una reunión de extrema urgencia entre el cuerpo gobernante y sus ayudantes esta mañana en Betel para tratar el tema de Israel-Palestina. Noten audiencia. El interés que tiene el corporativo de la Watchtower en relación a tratar el tema de Israel-Palestina. ¿Por qué? Bien, dice lo siguiente, el pueblo de Dios en la tierra, es decir, los testigos de Jehová, ellos son el pueblo de Dios, ¿verdad? Ok, deben estar atentos a esta guerra. Es decir, en lugar de parecer indiferente esta situación de lo que está sucediendo allá en Medio Oriente, en Palestina, entre Israel y el grupo Hamas, ellos deberían de estar atentos. ¿Quiénes? Los adeptos. ¿Por qué? Exclamó el discursante en la adoración matutina. Hasta el momento no existen víctimas directas de testigos de Jehová en Israel. Eso lo declaró Watchtower. Sin embargo, dice, y aunque la presencia de Jehová que abandonó a Israel hace 2000 años, debemos estar atentos al inicio de la gran tribulación. Y sigue diciendo, la guerra en Medio Oriente tiene matices religiosos, sin duda, y la destrucción de las religiones dará comienzo a la gran tribulación, exclamó el discursante. Antes de comentar lo que yo pienso, Janet, ¿a qué te sabe? ¿A qué te suena esto, Janet? Al miedo armagedónico de toda la vida. Exacto. Ese café con leche y su pan con mantequilla entró con cortisol. Exacto. Y más en la mañana. Atenderlos así, ahora, Y más en la expectantes. mañana. Sí, sí. Que dicen que que cuando despertamos tenemos el cortisol súper elevadísimo y que una taza de café casi te destruye los órganos, ¿no? Y te altera los nervios, pero vamos, hasta la coronilla vamos, te afloran los nervios. Pero suena como a temor, Janet. Bueno, ¿Cómo ven? para el que está súper adoctrinado, porque nosotros honestamente yo ya he superado eso, no tengo miedo absolutamente a lo que vaya a venir Claro, hoy o mañana, ¿no? claro. Em, pero es evidente que los que están dentro deben estar Exacto. con el miedo a flor de piel. Incluso, mira, eh, Ujú. hace poco tuve una conversación con mi tía que es testigo de Jehová, Ok, ¿ya? qué bien. Y ella me estaba hablando de este tema, de lo que ha de venir, Ok, ¿no? Que es lo que está pasando en Israel, Palestina.
Lo que yo le decía a tía es la misma cantaleta de siempre. ¿Te acuerdas cuando me predicaste la primera vez en esos Ujú, días? Bush autorizó la invasión a Irak, ujú, ¿ah? Todo el mundo estaba con la expectativa de que fuera a estallar una tercera guerra mundial, ¿no? ¿Te ujú, acuerdas? Entonces, esta misma actitud para mí ya no es nueva. Recuerda que eso ya ha pasado muchas veces. ujú. Ah, sí, pero la Biblia dice, bueno, la Biblia puede decir muchas cosas, pero el tema es aquí cómo juegan con, con la expectativa y la emocionalidad de los testigos de Jehová, como lo están haciendo en este momento un montón de religiones, ¿no? Sí, exacto. Tú ves a través de las redes sociales cómo hay gente arrodillada en el piso, orando, clamando por Israel. Sus mismos pastores le dicen que oren, clamen, pidan bendición, paz para Israel. ¿Y Palestina qué? Ujú, Que la parte un rayo. exacto. Ah, ¿verdad? Pero es que Palestina no es el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Ujú, Claro, todas estas organizaciones religiosas de corte cristiano, donde se sienten también de pasadita judíos espirituales, y eso también es parte de la Huachi, tienen esa misma actitud. Claro, Watchtower es más solapada, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo en la conversación cómo sí, Watchtower sí tiene nexos fuertemente arraigados con los claro, judíos sionistas, ¿no? Tema que lo claro. tratamos en anterior, una anterior aportación que tuvimos los tres, ¿no? Ah, exacto, sí, claro. Claro. Pero Este, esta vez con todos los personajes que ahora hemos ido tú y yo previamente conversando, sí, ¿no? Justo se han alineado los planetas, por llamarlo de alguna manera. por llamarlo Y de alguna fíjate, manera. y fíjate, Janet, lo que decías ahorita, que cómo Watchtower juega precisamente con las emociones de sus adeptos. Recordemos, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, recordemos acerca de las Torres Gemelas, Esta. ¿sí? Recordemos acerca de qué otro suceso podemos hablar, Del Janet. 2000, la llegada del 2000 también. La llegada de 2000, estas fechas que de alguna, o sucesos que acontecen, de repente dicen, vamos a agarrarnos de aquí para generar precisamente esta ansiedad en los adeptos, para, para seguir ganando más adeptos. ¿Y qué crees, Janet? Pues más lana, porque al final de cuentas es un corporativo comercial. Estos son los llamados fraudes de fe, tal vez no tan grandes como lo que sucedió en 1925, 1975, pero lo que está sucediendo hoy, sí. ¿Y por qué, Janet? Tal vez eso no lo tocamos hace un momento y te voy a decir por qué. Porque es Israel. Vamos, Israel está, el término Israel en la mente de cualquier ser humano, aunque no sea cristiano, aunque no sea judío, tiene una connotación o una relación o una forma de concatenar con esa historia bíblica de la que tanto se ha hablado acerca de una tierra que era propia para los judíos y del cual había provenido un hombre, un Mesías, el gran profeta, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahora, pues que resulta, pues de que, pues el Hijo de Dios tiene que de nueva cuenta, ¿verdad? Asumir su poder y va a ser a través de Israel. ¿O cómo ves, Janet? Tal vez le estoy exagerando, ¿verdad? No sé. No, 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 para nada. Para eso tenemos ahí la Biblia, ¿no? Las historias bíblicas, ¿no? Sí, Como de entre todos los pueblos Dios escogió a uno para que lleve su nombre, ¿no? claro. Pero también les regaló una tierra, ¿no? Que Ujú, emanaba leche y miel, claro. pero el regalo vino con truco, el regalo, ¿no? Esas tierras ya estaban habitadas. Y de Exacto. repente, eh, su Dios, el, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dice, estas Ujú, tierras, pues son tuyas, pero tienes que desalojar a todos los que están acá porque estos no son fieles a mí.
Ah, qué No, interesante. ellos son tal, por los denigraban, ¿no? Ellos hacen Sí. esto, ellos hacen el otro. Hizo como una lista de cosas aberrantes que hacían, ¿no? Tú Ujú, por estas causas, tú tienes que sacarlos de aquí. Porque también la tierra ya los vomitó, ¿ah? O sea, igual, sus vidas no ujú. valen absolutamente nada. Haz con ellos lo que tú quieras. Y te quedas con Sí, la tierra. ¿Qué dices? Ah, muy bien. claro, exactamente, Llegaron a un pacto, un acuerdo. claro. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no, Janet? Porque de alguna manera la historia comenta otro suceso que es mucho más creíble, mucho más, digamos, más arqueológicamente palpable, ¿no? Porque eso de que, digamos, el pueblo de Israel haya salido de una tierra en la que estuvieron, ¿qué, cuántos años? 400 años de esclavos, De que por Egipto. cierto, en Egipto, que por cierto, un dato interesante, audiencia, cuando nos ubicamos a la historia de Egipto, no menciona, o tal vez esté equivocado, pero usted nos dirá en audiencia, usted nos dirá la historia real, ¿eh? No estoy hablando de la historia de la Biblia, pero la historia real, la que usted encuentra documentada en una tesis, en una enciclopedia, en una investigación científica, más bien dicho histórica o antropológica, no va a encontrar nada relacionado con aquellos llamados hijos de Jacob, que estuvieron sirviendo como esclavos por 400 años a otro pueblo llamado Egipto. Es difícil encontrar eso. Entonces, yo voy más con la historia en donde dicen que los mismos judíos fueron personas que se fueron del norte hacia el sur, que eran meramente cananeos, cuando se disolvieron las famosas ciudades, siempre me equivoco con ese término, ciudades gobierno, y que al momento de remontarse de un lado al otro, vamos, de un extremo al otro, pues prácticamente comenzaron a generar una cultura propia a los que más tarde se les llamó judíos, ¿sí? Entonces, primero israelitas y después judíos con el tiempo. Así es. Entonces, parece interesante eso porque es ahí cuando comenzamos a cuestionar mucho sobre el tema que si los judíos realmente tengan una historia tan genuina, tal como lo revela la Biblia. Es una cuestionante que es muy bueno cuestionarse. Sin embargo, aquí entran en función un elemento importante que también platicábamos, Janet, acerca de los házaros, ¿verdad? Los, Sí, es un tienes detalle que, muy yo interesante. sé que tú puedes explicarnos un poco más al respecto, Janet, los házaros. ¿Qué podemos hablar de ellos, de los házaros, Janet? Son lo que llamamos los judíos europeos, pero básicamente los házaros vienen de la parte del Asia, Mm, sí, ¿m? O sea, la parte de Rusia, sí, Polonia, Ucrania, sí. judíos rusos. Ujú, Bueno, antes era la Gran Rusia, o sea, no había países, no había sí, una división, era la Gran Rusia. Por tanto, sí. si queremos hablar de judíos házaros, eran de allí. Y es porque después de la gran diáspora que se dispersaron los judíos después de la destrucción Ujú, de Jerusalén y quedó todo lo que era su tierra, su tierra prometida, limpia de ellos, no quedó ninguno a sí. quedarse a vivir por allí, ¿no? Con el paso del tiempo, aquellos pueblos que fueron expulsados por los israelitas, o los judíos, retomaron esas tierras. Mm, Es decir, los cananeos, los que ahora les decimos palestinos, y al final terminan siendo también familia de ellos. Recuerda de que los supuestos filisteos, cananeos, mm, todas esas tribus no eran de Ismael, los exacto. árabes, Sí, claro, el primogénito de Abraham. Por tanto, exactamente. eran familia, quieran Claro. o no quieran, eran familia. Oye, Janet, y tocaste otro punto bien interesante, porque hay que recordar que este tema de esta disputa de tierras o de incluso odio racial que se tienen entre islámicos, que se tienen entre islámicos y judíos, tienen que ver mucho, ¿sabes qué, Janet? Con aquella leyenda que habla el Génesis en relación
a la descendencia de Abraham, ¿no? Que la descendencia aparentemente prometida vendría entre Abraham y Sara, ¿no? Sin embargo, cuando hay que recordar cuando Sara no podía tener hijos, Sara le ofreció a su esclava Agar para tener coito y poder tener a una descendencia, quien fue Ismael, ¿sí? No Ismael, amigos, nuestro amigo el panadero, no, 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 no. Mi amigo mexicano el panadero, no. Que Ismael cuando escuche esto va a decir, ¿qué? A ver, ¿dónde me están metiendo? ¿En qué historia me Están están hablando, metiendo? ¿De qué están hablando de mí? están vacilando. No, de Ismael. Entonces Ismael prácticamente pudiéramos decir que él era el primogénito. Claro, Ojo, el primogénito. Muy independientemente de que, según los ángeles, le dijeron a que Sara tendría un hijo y a través de la descendencia. No, realmente, si hablamos de primogenitura, es el primer hijo que nace. Y el hijo de Agar era el descendiente o el primogénito al cual tendría la descendencia, la bendición. Desde ahí viene un gran problema de esta leyenda que registra el Génesis. Posteriormente, recordemos el caso de lo que le sucedió a Jacob y Esaú, que eran gemelos, habían nacido de Rebeca, los dos eran hermanos gemelos. ¿Qué sucede? Que si bien Esaú era el primogénito, por un tema tonto que relata la Biblia, ¿verdad? Por un tema tonto, lo vuelvo a repetir, que según Esaú vende la primogenitura por un plato rojo, por un plato de sopa roja, ¿no? A Jacob. Pero cabe destacar un dato muy interesante que yo cuando leí el libro del Génesis, no recuerdo si es el capítulo 22 o el capítulo 26, pero entre esos dos capítulos está la historia de la venta de la primogenitura por un plato de sopa de color rojo. ¿Y qué sucedió? Que quien le pide la primogenitura, escúchenlo bien, audiencia, quien le pide la primogenitura fue aquel que ambicionaba la primogenitura, fue Jacob. Jacob le pide a su hermano la venta de la primogenitura por ese plato. Aunque llegó muy hambriento Saúl, pero quien le pide y negocia un trato sucio, no respetando los principios de primogenitura, fue Jacob, no sé, el de la definitivamente, trampa fue. de la trampa. Y posteriormente Rebeca, que perpetuó la trampa, la madre de ellos. ¿Cómo es posible que una mamá pueda ambicionar tanto que un hijo tenga la primogenitura y no el otro, y también invalidando el derecho de primogenitura, un derecho que al parecer era muy importante? Es decir, que tanto Jacob como Rebeca se pasaron por el arco del triunfo, decimos los mexicanos, o para que lo entienda el público en general, pisotearon el derecho de primogenitura. Es, Estos dos relatos, por ejemplo, tanto de Abraham con Sara, Agar, Ismael, y el otro de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, marcan un gran, yo le llamaría un gran falla de lealtad por parte del Dios de la deidad, por parte de la deidad de la Biblia en relación al derecho de primogenitura. Y al parecer nunca le dio el valor. Y seguramente habrá muchas críticas con respecto a lo que estoy diciendo, en relación a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que el hablar así, de esta forma, en relación a los relatos de la Biblia, pues es condenar. ¿No crees, Janet? bueno, creo que de arranque, cuando tú ves la historia de Caín y Abel, ya se ve que dentro de la adoración de Dios la cosa es conflictiva, ¿no? Claro, La cosa va a terminar mal, porque alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. claro, Alguien tiene que vivir y alguien tiene que morir. ¿Ves? claro. No sé si te has dado cuenta, es un Dios que le gusta que dentro de su adoración haya el conflicto, Ah, sí, haya sí, sí. haya la disputa, El que disturbio. haya ¿cómo se llama? El gana-gana, Sí, ¿no? sí, Y, sí, y al final
todo por medio de trampas, argucias, de Exacto. triquiñuelas. Por ejemplo, eso de que Jacob, ¿no? Para poder engañar a su padre, de que a quien estaba bendiciendo era Esaú, se puso una piel de animal para que De cabra. era velludo, ¿no? Su papá Ujú. se confundiera, lo tocara y lo bendijera, le diera la bendición del primogénito, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Pero no, no es cierto que Bueno, de Rebeca fue de ambición y de engaño. sí, porque también Rebeca, se prestó para el tema, ¿no? exactamente. Ahora, otro detalle, que Agar, la madre del primogénito de Abraham, de nueva cuenta, Agar, la madre del primogénito de Abraham, la dejaron sola en el desierto con su hijo. A que se Vamos, muera. para que se muriera. qué valor, vamos, qué valor tuvo y qué blanquillos, decimos, tuvo Abraham para dejar a una mujer con un hijo suyo prácticamente a que se perdieran en el desierto. No. El tema de deslealtad hacia la vida, la falta de protección, eso es lo que enseña la Biblia. Está fuerte lo que estoy diciendo. Eso es lo que enseña la Biblia. Como, como hemos aprendido también, ¿no? Hay que Sí. imitar a Jehová. Hay que imitar a Imitemos Jehová. a Jehová. Sí, yo por ese lado paso. Por ese lado paso, porque si hay una Pero mujer, ellos son, son personajes ejemplos de fe ejemplos de fe. e imitaron a Ajá, Dios. exacto. Y así Esos que ejemplos. eso nos revela una personalidad del Dios hebreo que Sí, es importante sacarlo a la luz y que justamente tenemos que traer esto del pasado para ver lo que está en el presente. claro. Israel, Jacob, Sí. Esaú, Ujú. Palestina. Palestina, Alguien exactamente. tiene que ganar, alguien Y tiene que tiene que perder, perder. alguien tiene que vivir y Sí, alguien tiene que morir. Así se chingue el mundo en medio de una guerra. claro, ¿Me interesa? exactamente. ¿Me Sí, interesa? claro, por supuesto. Oye, Está Janet, otro está de por punto. medio los intereses. Claro, por supuesto. ¿Ah? Hace rato Políticos. mencionaste un dato interesante. Tal como relata la Biblia, por ejemplo, la desocupación que tuvieron, por ejemplo, los relatos, ¿no? La leyenda de la Biblia, en donde, no me digas, no, no, todavía no se va a cerrar, ¿verdad? Todavía no, no. Falta todavía un poquito. Ok, correcto, tú me dices. Resulta que el relato del Génesis y hace el Génesis, el relato, no recuerdo si es de Reyes, perdón, hace referencia al tema de la desocupación, mentira, es del Génesis. Hace referencia a la desocupación que tenían que tener o deberían de tener, por ejemplo, los pueblos cananeos, ¿sí?, en manos de los israelitas. Hoy vemos una situación similar. La desocupación que hace o que trata de hacer el pueblo de Israel, que de nueva cuenta el 14 de mayo de 1948 recibió de una forma ya legal ante la ONU por medio de la OTAN eh, esta, esta forma ya de país y que ahora trata de desocupar a los pueblos islámicos establecidos desde el siglo VIII de la era cristiana. ¿Cómo ves? Es una similitud, hay una similitud, ¿no crees, Janet? Claro, eso tuvo que quedar establecido en una asamblea de la ONU Ujú. en ese año para que, por decirlo así, Israel recibiera de parte de un organismo internacional las escrituras de la posesión de esos terrenos. Claro, Pero no iba a ser fácil. Ya claro. habría que hacer vámonos atrás al 1870, ¿no? Ok. Cuando la familia Rothschild, con su incalculable e inacabable fortuna, Ujú, compraron los primeros terrenos en Palestina para trasladar a los judíos házaros o ujú, judíos de claro. Rusia, sobre todo dice de la ciudad de Kiev, Ucrania, Ujú, trasladaran de allí
en vagones de tren hacia Palestina y empezaran a hacer vida. exacto. La familia Rothschild está muy interesada en que los judíos, porque ellos también son judíos, los Rothschild, ¿no? Ujú, Tengan Palestina como su tierra. Pero no va a ser fácil porque ahí están los palestinos, ahí están ujú. los cananeos, por decirlo así, y no va a ser un tema nada amistoso. Prácticamente estas personas fueron llevadas como carne de cañón, siempre han tenido conflictos, siempre, no ha sido fácil. Pero Sí, a los Rothschild eso no les interesaba, ¿ya? Y exacto. los dejaron allí, y fue bastante difícil. De todas maneras, ellos quisieron que esto se concretara. Sí, ¿Y cómo lo llevan a cabo cuando mismo Rothschild, ellos son los fundadores de la ONU, ¿no? ajá, Y ya en esa asamblea en 1948, posterior a al fin de la Segunda Guerra, el fin de la Segunda Guerra fue en 1945, el 2 de septiembre de 1945, llegó a su fin la Segunda Guerra. claro. Oye, Años más Janet, tarde ajá, se hace la asamblea. claro, por ¿Ves? supuesto. Hay que ponernos un poquito también en la línea del tiempo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Janet, eso le permite ujú, a Israel decir, sí, esta es nuestra tierra prometida. Los países están de ajá, acuerdo. Se nos está reconociendo la posesión legal de sus territorios, y no solamente la posesión legal, sino también de carácter divino. Dios ujú, nos dio esta tierra, esta es la tierra de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y Jacob. exacto. Y ahora el problema era de que ahora con el respaldo de la ONU y de los aliados que ganaron la Segunda Guerra, como recordarán, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, nuevamente acá aparece Rusia, Ujú, ¿ah? Comienzan entonces a darle el apoyo así tácito, de lleno, a Israel para que ocupe el territorio. exacto. Sí. Y así, y han ido pasando desde esa época, de 1948 hasta el 2023. ¿Cuántos años ya? 75 años, ¿no? 70 y no, Setenta y setenta y tanto, ¿cuánto? dos años, Setenta y 72 dos años, del años. Ay, 48, a ver, no, 75 la años, buena. 75 años, Sí, pues, ¿no? Sí, 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 75 años. Wow, ¿cómo han pasado los años? exacto, sí, Pero ¿qué ha pasado durante ese tiempo? Eso ha sido una zona de conflicto. sí, Es una zona caliente. sí. Algo que no sabe tal vez la gente, perdón, Janet, y disculpa que te Dígame, interrumpa, dale, dale, dale. que tanto actualmente en pantalla podemos ver ahorita cómo ha habido una transformación desde el momento en que la ONU le otorga esta postura de Estado político, Estado independiente a Israel, y cómo Israel a partir de ese año ha comenzado a ganar terreno. Ustedes lo pueden ver en pantalla, estos cambios, esta transformación, por ejemplo, en estos colores de cómo se ve la ganancia de territorio por parte de Israel en países o sobre países islámicos. Pero no me gustaría pasar por alto que también esto fue por inspiración. No recuerdo, si no me recuerdo, dice 1896, antes de terminar el siglo XIX, Teodoro Herzl habló acerca de que no podía haber nación sin pueblo. De nueva cuenta, no podía haber nación sin pueblo. Y se refería al tema de que los judíos que estaban prácticamente en la diáspora, viviendo en la dispersión, ¿verdad? En diferentes partes de los continentes, pues ahora tenían que ocupar el lugar que les competía. Pues esto les emocionó. Lo que tú decías hace un momento, que en esta primera prueba de, ¿cómo le llamamos esta prueba de laboratorio, ¿verdad? Que hizo los Rothschild, de traerse a rusos, judíos rusos, polacos,
que realmente, al parecer, aunque fueron utilizados, como tú bien lo dijiste, como carne de cañón, ¿verdad? Al final de cuentas no eran como tal judíos natos, que al parecer el odio que ha habido entre islámicos y judíos es que los judíos han visto o tienen otra perspectiva. Los judíos actualmente ya no son genéticamente propios como tal. Así Es es. como muchos islámicos lo pueden ver, pero sin embargo tratan de llevar la fiesta en paz. Muchos judíos, quienes están abocados al tema, por ejemplo, de ganar tierra o ganar terreno, son judíos sionistas. Judíos sionistas. Porque hay otros que dicen, lo que nos dio la ONU, estamos tranquilos, estamos en paz, sino aquellos que realmente ambicionan son los sionistas y aquellos también organizaciones que apoyan al sionismo. Y híjole, y me viene a la mente ahorita lo que aconteció, ¿cuándo fue? ¿En qué año? 1911, Janet. Y si no Ya. lo corregimos, ¿no? De lo que sucedió precisamente dentro de los estudiantes internacionales de la Biblia, el líder de los estudiantes internacionales Ahora de la vienen los Biblia, nexos. exactamente, quien estaríamos hablando o de quien estaríamos hablando de Charles Taze Russell, que en 1911 genera, ya tenemos menos de un minuto. ¿Cómo ves? ¿Seguimos o cambiamos de una vez? Sí, lo cambiamos. Lo cambiamos. Pues bien, Janet, hay un dato interesante, Janet, te voy a platicar. A ver, el tema es el siguiente, que a principios del siglo pasado, el siglo XX, cuando los estudiantes internacionales de la Biblia todavía funcionaban como una religión totalmente independiente a la de ahora, a la de los testigos de Jehová, porque hay que reconocer eso, que son religiones totalmente independientes, que no tienen nada que ver una con la otra, pero aún así, Charles Taft Russell ya estaba hablando acerca de que los judíos no tenían la necesidad de convertirse al cristianismo porque a ellos lo que les competía era asumir de nueva cuenta esa tierra que habían perdido en Palestina y que para ese tiempo, porque desde el siglo VIII de la era cristiana estaba siendo ocupada por los islámicos. Y a esto se le llama sionismo. Entonces, en 1911, y si estoy equivocado en la fecha, la vamos a corregir en la parte de aquí abajo, Russell hizo una conferencia, una asamblea, una gran reunión solo para o con exclusividad para judíos, en donde hablaba sobre esta posibilidad. Russell estaba infundiendo el tema del sionismo. Que nos mienta eso la Watchtower, que nos mienta eso. Sin embargo, Favor. sí, ¿Mm? sin embargo, el tema aquí es que, y la cuestionante que cabe o que nos debe de quedar en la mente es que Russell era sionista. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque creo que ahí también hay mucha tela de dónde cortar, ¿no crees, Janet? Bueno, yo podría, eh, sin, sin ningún tipo de duda, decir que estas religiones gringas, norteamericanas, estadounidenses, en su mayoría, todas son pro-Israel, por ende sionistas, ¿no? Son, ellos se consideran judíos espirituales, o sea, los protestantes más que nada, ¿no? Las iglesias Ujú, protestantes norteamericanas. claro. Y bueno, es este mismo corte de forma de pensar lo tienen también los testigos de Jehová. No son Mm, ajenos, ahí están las pruebas que vamos a mostrar en ese momento, ¿no? De cómo claro. Russell expresó en muchas ocasiones su adherencia, ¿no? Su apoyo a Israel por ser ya el pueblo elegido de Dios. Incluso recuerden que durante la Segunda Guerra, cuando Rutherford le declara la guerra desafía a Hitler, ¿no? ¿Te Ujú, acuerdas? sí. Ah, ¿Qué sí, dijo claro. acerca de los judíos?
que Hitler estaba persiguiendo al pueblo de Dios, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí podemos ver de que a través de sus entes más importantes, Watchtower siempre ha tenido, como quien dice, su corazoncito con Israel. Y no un Ujú. corazón cualquiera, un corazón apegado al sionismo. Todos los sionistas tienen que incluso dar aportaciones para pro Israel, para la causa. Claro. Así es. Y Watchtower no solamente lo manifestó a través de la revista La Atalaya. La Ujú. actitud que ha tenido siempre Watchtower para con miembros prominentes de las colonias judías en los Estados Unidos, los nexos con judíos pro-Sion, pro-Israel, han sido evidentes. Veamos el caso de Jared Kushner. Jared Ahora, Kushner. ahora Sí, la audiencia dirá, ¿quién es Jared Kushner? sí. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Este Ujú, hombre guapo, ¿no? ujú. Bien puesto, es el yerno de Donald Trump. Exacto. Ah, ¿Qué nexo, sí, qué relación tiene claro. Jared Kushner? Claro, por Judío supuesto. sionista, porque está Sí. siempre persiguiendo el tema pro-Israel. No hace mucho, 2018, 2017, Ujú. participó en una de las tantas asambleas para llegar a acuerdos con relación a que se sigan respetando los acuerdos de las Naciones Unidas en pro de Israel, Sí, incluso pasándoselo por encima a los palestinos, cosa que no gustó nada. claro, por Incluso supuesto. a las ligas árabes no le gustó nada, pero él está allí metido. ¿Por qué? Porque es un sionista. Claro. Y Janet fue el mismo que compró el edificio que tenía el nombre, ¿verdad? De Watchtower, ¿verdad? Y aparte, algunos otros bienes raíces Y de Dumbo. así es, ¿no? Entonces, Claro, él le dio a la Watchtower, le pagó los 2.000 millones de dólares, ¿ah? claro. Y eso está documentado, está probado totalmente, que esa plata se la da a Watchtower para la compra de esos inmuebles. Ujú. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así estos acercamientos? Porque Claro, obviamente hay intereses en común, y ese interés en común es el sionismo. claro, por supuesto. Este acercamiento, como tú dices, esta conexión, este trato comercial, ¿verdad? Este factor que yo le llamaría, o que la audiencia seguramente estará de acuerdo con nosotros, este factor común denominador, denominado o llamado, válgase la expresión, sionismo, tenga que ver ahora precisamente con los intereses que tienen muchas organizaciones religiosas dentro del cristianismo y ahora con los Trump, ¿verdad? Claro. Y en este caso, Jared, se me olvida el segundo nombre, es Jared Kushner, Jared Kushner, sí, Jared Kushner, Kushner. exactamente, con Watchtower en un momento dado. Sí. Ahora, yo me pongo a pensar, y esto ya va de mi cosecha, ¿no? Esto ya va de mi cosecha, pero no es un tema de que lo estoy confirmando, sino simplemente me pongo a pensar en la idea de que estos accionistas que siempre tienen una reunión anual en octubre, ¿verdad? En octubre de cada año, que los Trump estén involucrados dentro de los accionistas de la Watchtower. ¿Cómo ves, Janet? ¿Pudiera ser? No sé. Bueno, mira, como ya que estamos hablando aquí de personajes que tienen un gran protagonismo político, ¿por qué no? A Watchtower le interesa Claro, mucho que el tema tributario, el tema de beneficios, claro. que les traigan a ellos satisfacciones en cuanto a negociaciones, Ujú. qué sé yo, políticas.
y siempre han sido un organismo político. Son monstruos políticos. Watchtower lo es. Sí, Que a claro, nosotros nos hayan puesto al margen diciéndonos, no, no es, eso es ser parte del mundo, ¿ah? Un cristiano no tiene por qué ser parte del mundo, eso implica la política. Ah, ya, pero eso es para los de a pie. claro, por Ellos, el supuesto. corporativo, como son una entidad, ellos se identifican como una entidad legal, ellos sí tienen que tener acceso a la política. Claro, por supuesto. Nosotros no, nosotros no podíamos darnos ese lujo, porque estaríamos Claro, incurriendo en una falta, ¿ves? claro, por supuesto. Hay que recordar. A nosotros sí, como quien dice la frase Ujú. esa de Jesús que decía, ¿no? ¿Cuál? A a nosotros sí nos colaban el mosquito, pero ellos sí se engullían el camello. ¿Ves? Ah, sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, digamos, la dieta ustedes la llevan. Nosotros, hacemos, comemos bien, ¿no? A ustedes sí, vamos, les colamos. Claro, entonces para nosotros no teníamos por qué Está incurrir en interesante. política. Ellos sí están metidos hasta la madre, están metidos hasta la sombra en política. Claro, por supuesto. Si no, de todo lo contrario, o vamos, en otro momento, es que no se hubieran involucrado con la ONU desde 1991 hasta el 2001, tal como lo comentó o lo descubrió de Guardian, este periódico británico, ¿verdad? Que en un momento dado se lo echó en cara y fue cuando, vámonos, fuga, ¿no? Vamos, vayámonos de la ONU. Sí, Watchtower está metida hasta entre las patas de los caballos, vamos, con la ONU, aquel organismo que de nueva cuenta, 14 de mayo de 1948, dio a Israel la formación de Estado político. Ah, interesante. El mismo organismo que está viendo cómo están bombardeando las ciudades de Ujú. Palestina, ¿no? Es, Exactamente. Israel tiene el mejor ejército y armamento bélico. Sí, increíble, Están yendo a matar una mosca con un cañón. claro. Janet, ¿quién les Es dio una tanta cosa, pero lana? terrible lo que está pasando en este momento. Hace menos de un día, no, perdón, un día y algo más, han bombardeado un hospital. La gente no sabe dónde huir, porque el refugio que hay también Claro, es un lugar de peligro que pueda ser bombardeado. claro, claro, Ellos no quieren a la gente allí, ¿no? claro, por Y supuesto. sin embargo, Watchtower, ¿qué es lo que pone en su boletín de la página principal, ¿no? Lo que está pasando en Israel será preludio del Armagedón. Ah, ¿Ah? exactamente, ¿Por qué no ponen lo que pasa en Palestina será preludio del Armagedón? exacto. Claro, por supuesto. ¿Ah? ¿Por qué no ponen Claro, eso? ¿Por qué? Porque son sionistas. Ellos son pro Israel. Ellos están claro. constantes, sus ojos están atentos a lo que le pasa a Israel. Exacto, Janet. Con esto estamos casi cerrando, Janet, esta primera parte, porque seguramente, bueno, no seguramente, confirmamos de que va a haber una segunda parte, audiencia, Así es. pero ya vamos a integrar aquí a Ismael para que también esté con nosotros y pueda aportar mucho de lo que él también ha investigado al respecto, porque hemos hecho tarea, ¿eh? Para esto hay que Sí, hacer tarea, sí. hay que leer, Y todavía nos investigar. hemos quedado cortos, todavía falta más cosas, todavía que desmenuzar ahí, sorpresas que las personas Claro, todavía no saben, que se han claro, por dado supuesto. previos al ataque. Claro, exacto. Para la próxima me gustaría que platicáramos sobre este tema, Janet, sobre lo que tú dijiste casi al final ahorita, cómo Israel tiene un gran, está preparado con un gran armamento de milicia, vamos hablando en ese aspecto, que vamos a tocar un tema de lo que dijo Francisco Bonatti Bonet a la sexta, el Ahí equipo está, de investigación ahí español. está, Eso lo vamos a dejar para la razón, próxima. eso hay que dejarlo ahí de entremés. Exactamente. Y cómo está preparado. Pero otro punto que tú comentaste, Janet, porque nos va a servir para la siguiente, es acerca de quiénes son los patrocinadores, quiénes son los patrocinadores pro-sionismo
de Israel. O específicamente, porque no hay que decir que todos los israelitas o todos los judíos, más bien, son sionistas, solamente unos. Es un puñado Pero nada más, pero son exactamente, poderosos. es correcto. Pero ¿quiénes son los patrocinadores? Y por ahí más o menos le escarbamos ahorita, pero eso lo vamos a platicar para la próxima. ¿Quiénes Así están es. interesados en equipar con armamento balístico, con armamento bélico a Israel para seguir ganando territorio y al parecer desalojar por completo? Ahorita es Gaza. No quiero pensar en otra cosa sobre Cisjordania, porque eso sería una carnicería. Pero bien, esto lo vamos Ahí a sí se dejar. meten, ¿ah? Ahí sí se van a meter más de uno. Sí, Se van a claro, por meter supuesto. todos ya. Sí, Va a claro, comenzar entre Irán, sí, Rusia y hasta los mismos judíos les están amenazando, ¿no? claro, por Que supuesto. los van a hacer puré. Pero la cosa es generar un pretexto para que Claro, los señores de la guerra, pues, sí. negocien, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso para después. Y el último punto que me gustaría ya dejarlo ya para terminar esto es, esto es lo que representa el Dios de la Biblia. ¿Está bien? Vamos a platicarlo para la próxima. Así es, Janet. Janet, yo te agradezco mucho la participación que me diste, la oportunidad de participar en esta charla, creo que muy interesante, muy actual, muy en boga, y Tenemos creo que que, tocarlo porque está pasando, la Watchtower está utilizándolo para meter el miedo armagedónico a la cual ya nos tuvo en su momento esclavizados y atrapados, y queremos transmitirle a los testigos de Jehová que nos ven y vimos que esto no es nada nuevo, siempre lo hacen, pero hay una mala intención detrás de esto, ¿no? Como claro, siempre. claro, por supuesto. Y Pues, entonces, amigos, estoy muy agradecida nuevamente a Jimmy Temático por haberme acompañado en esta ocasión. Gracias por estar presentes y se viene una segunda parte. Espero contar con su compañía y que puedan disfrutar de esta conversación eh, pues con excesivos de Jehová. Que hemos sido nosotros queriendo compartir todas estas cosas que para la ilustración de muchos, información de los nuevos que están llegando recién a esta parte del activismo, de estos apóstatas informados. Gracias, Jimmy. no al contrario, Janet, descansa. Gracias. Muy buenas noches a ustedes. Hasta la próxima.